Hagamos una introducción al Génesis. Es el libro de los comienzos del mundo y del pueblo de Dios. Génesis significa los comienzos. El Génesis, en efecto, no es un libro de historia en el sentido moderno de esta palabra. Al principio no había nadie para verlo y contarlo. Tampoco es un libro de ciencias de la naturaleza. Es una confesión de fe en Dios. Los capítulos 1 al 11 son una reflexión sobre las grandes preguntas. Antes de entrar en la historia de Abraham, el libro del Génesis nos informa de la creación del mundo y de la primera pareja humana, de la desobediencia de Adán y Eva y de su expulsión del jardín del Edén, del homicidio de Caín, de un gran diluvio que inundó la tierra entera y de un proyecto de construir una torre tan alta como la del cielo, que terminó como el rosario de la aurora. Vale la pena que nos detengamos un poco en estos 11 primeros capítulos de la Biblia, porque si bien son muy conocidos, son a menudo muy mal comprendidos y han dado pie a muchas preguntas engañosas si se atiende a su planteamiento erróneo. En este capítulo no haremos otra cosa que desbrozar un poco el camino. Una vez realizada esta tarea, estaremos en condiciones de adentrarnos en él. Podríamos decir que estos 11 capítulos no son tanto el primer acto de la historia como el decorado que enmarca la historia de Israel y la historia entera de la salvación. Sería el telón de fondo, las coordenadas en las cuales se sitúa la gran aventura humana. Más que unos hechos concretos y fotografiables, sería la clave de interpretación de los hechos de toda la historia. Tarde o temprano, Israel había de plantearse las grandes preguntas que sacuden el pensamiento y el corazón del hombre. ¿De dónde viene y a dónde va nuestra existencia? ¿Qué es el hombre y cuál es el sentido de su vida? ¿Por qué nuestra existencia está cubierta por la sombra del mal, del sufrimiento y de la muerte? ¿Cuál es la fuerza del destino y cuál la de la libertad del hombre? ¿Cuál es la relación del hombre con el mundo, con los demás hombres y con el absoluto? Los 11 primeros capítulos del Génesis son la respuesta de Israel a estas cuestiones fundamentales. Una respuesta que se va gestando lentamente y que cristalizará en dos momentos concretos, el siglo X y el siglo VI antes de Cristo, durante el reinado de Salomón y durante el exilio, respectivamente. Estas dos tradiciones llamadas yavista y sacerdotal, estrechamente amalgamadas, forman la historia de los orígenes. Cuando se escriben, Israel ya tiene muchos años de vuelo. Tiene ya tras de sí una larga experiencia religiosa. Ha vivido las llamadas de Dios y ha experimentado el pecado y la infidelidad a la alianza. Conoce la degradación humana a la que le ha llevado su alejamiento de Dios y ha gustado su perdón que le lleva a empezar otra vez. Israel ha profundizado su experiencia de fe vivida en el corazón de la vida. Ha detectado las constantes del actuar de Dios y las ha proyectado a los orígenes. Para expresar que algo pertenece a la experiencia humana más fundamental, no recurre a unos principios abstractos universales, sino que se sirve de una narración concreta, situándola
en el origen de los tiempos. A la luz de lo que ha sido la actuación de Dios en su historia, Israel intuye el actuar de Dios en la historia. Al redactar estas páginas, Israel se sirve de la cultura, los conocimientos y las maneras de expresarse del universo cultural que le rodea. La comparación con la literatura y la mitología de los pueblos vecinos lo pone en evidencia. Pero, al mismo tiempo, la comparación muestra claramente cómo la profundidad de la experiencia religiosa de Israel hace que el contenido sea radicalmente nuevo y diferente, aunque los materiales usados puedan ser los mismos. Los ladrillos son iguales, pero el edificio que ha levantado es muy distinto. Los primeros capítulos del Génesis no son una historia en el sentido moderno de la palabra, pues no son la descripción de hechos históricos. Más bien son comparaciones e historias que encierran una verdad religiosa siempre actual. Los personajes de Adán, Eva, Noé representan a los hombres de ayer y de hoy. Estos capítulos muestran al Dios viviente y Señor de todos y de todo. Dios es el origen, esto significa Génesis, de la creación, el origen del bien y el origen del hombre. El mal aparece cuando el hombre tomó la grave decisión de elegir el camino del orgullo, dándose a sí mismo su propia ley. Adán, pecado original. De ahí derivan el odio criminal, Caín, la degeneración total, diluvio, y la soberbia de los hombres que quiere prescindir de Dios, la Torre de Babel. Los capítulos del 12 al 50. Con el capítulo 12 empiezan los recuerdos de los patriarcas, o sea, antepasados de Israel. Al comienzo de esta historia sagrada, que debía transformar el mundo, está una familia de creyentes, Abraham y sus hijos. Son nómadas, o sea, gente que no tiene tierra propia, sino que vive bajo carpas, acompañando sus ovejas y burros, siempre en busca de pozos y de pastos para sus rebaños. Estos migrantes, despreciados por los habitantes de la ciudad y del campo, son los que reciben la promesa de una tierra y de una bendición para todos los hombres del mundo. Estos capítulos concentran su interés en los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y José. Si en la primera parte Dios aparecía como origen del universo y de los hombres, en esta aparece como origen del pueblo de los creyentes, pueblo de Dios. Si en la primera parte se afirmaba que Dios interviene en el universo, en la segunda parte se dice que interviene en la vida concreta del creyente. Dios quiso crear al mundo y tomó también la iniciativa de elegir un pueblo, un hombre, Abraham, y que respondió con fe. El libro del Génesis se cierra con la noticia de la muerte de José en Egipto. Sus descendientes habitan plácidamente el país. No tardará mucho en cambiar la situación. ¿Quién escribió el Génesis? No hubo un autor, sino varios. Está compuesto por 3 documentos escritos en épocas distintas. Un documento llamado el Yavista, hacia el 970 a.C. El otro documento, el Eloísta, escrito hacia el 800 a.C.
y el otro documento llamado el sacerdotal, escrito hacia el año 550 a.C. El lenguaje de las imágenes. Cada hombre, cada pueblo y cada época tiene sus formas de expresarse. Por ejemplo, aquí dicen, y es fácil. ¿Qué quiere decir? ¿Que es fácil? No. Es decir, que todos los hombres no se expresan igual. Pues bien, la Biblia está escrita con un lenguaje, unas formas literarias y con una psicología propia de una parte determinada del mundo y de una gente muy concreta y con una historia muy concreta, es decir, muy distinta de nosotros. Por eso, antes de ponernos a leer la Biblia, es conveniente saber sobre estas cosas para no intentar aplicar nuestros esquemas mentales y con ellos querer juzgar lo que ahí se dice. Si hiciéramos eso, llegaríamos a unas conclusiones que son auténticos disparates que jamás se dijeron en la Escritura. Los hombres utilizamos un lenguaje lleno de imágenes. Decimos, estoy hecho polvo, vi las estrellas, de tal palo tal astilla. Y hay 3 ejemplos de lo que es hablar con imágenes. El polvo, las estrellas, el palo y las astillas nos sirven para ayudarnos a dar a entender a los demás algo más de lo que esas palabras significan solas. Por ejemplo, nuestro cansancio, nuestro dolor, la convicción de que los hijos suelen heredar las cualidades de sus padres. La Biblia también utiliza el lenguaje de las imágenes. Los primeros capítulos del Génesis están llenos de ellas. Las lumbreras del cielo, la arcilla para modelar al hombre, el costado de Adán, el árbol de la ciencia del bien y del mal, la serpiente que habla, el fruto prohibido, etc., son una buena muestra. Algunas de estas imágenes están tomadas de la literatura de otros pueblos más antiguos que el pueblo de Israel. A través de esta forma de hablar y de contar las cosas, los redactores de estas páginas nos acercaron al misterio de Dios. Estaban inspirados por Él, guiados por su Espíritu, quisieron comunicarnos con vigor y de una manera poética que Dios está presente y vivo en la historia de los hombres, que les ama y espera su respuesta. No hay que despreciar esta manera de hablar, pues a través de ella llega a nosotros lo que Dios quiere revelarnos de su misterio y del misterio que encierra todo hombre. Todos los hombres podemos leer con fruto estas páginas de la Sagrada Escritura llenas de imágenes. El apóstol Pablo partirá de ellas para desenvolver el misterio del pecado original. Juan, el profeta del Apocalipsis, relacionará la visión del jardín con el reino de Dios, donde comeremos el fruto del árbol de la vida. La misma Iglesia llama primer evangelio a una página del Génesis, por cuanto empieza allí la historia de nuestra salvación. Por eso, el cristiano, ante ese lenguaje de la Sagrada Escritura, evita 2 extremos. No desprecia las imágenes por infantiles, ni las interpreta al pie de la letra. Al contrario, se esfuerza por descubrir el profundo simbolismo que encierran. Sabe que Dios las ha utilizado para revelarnos su misterio y el misterio del hombre. Los géneros literarios en la Biblia. La Biblia está escrita en formas literarias conocidas
en la literatura universal. Estas formas o géneros literarios son las diversas maneras que buscan los autores para expresar el mensaje que tiene que transmitir. La forma en que comunicamos a los demás lo que queremos transmitir es muy importante para conocer la intención y el sentido de lo que decimos. Yo no comunico una noticia alegre con expresiones de dolor. Por ejemplo, ¡ay, qué horror! Y al revés, lo mismo. Yo no escribo una carta al alcalde del pueblo de la misma forma que cuento a los amigos la película que vi en la televisión. Yo no cuento un chiste de la misma manera que redacto una esquela o una receta de cocina. Según lo que me propongo, escojo la forma o género literario para decirlo. Esto es importante, porque el lector de un libro toma una actitud adecuada para comprender lo que éste quiere comunicarle. No leemos con la misma disposición la guía de teléfonos, un libro de geografía, un tratado de botánica, una novela policíaca, un poema lírico o un mensaje religioso. A propósito del tema, dice el Concilio Vaticano II, Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice o intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar que se usaba en el tiempo del escritor y también las expresiones que entonces se usaban en la conversación ordinaria.